Hola, bienvenido a tu canal evangelístico Sendero Victorioso, de la Iglesia Fuente de Fe, Alabanza y Poder. Hoy daremos lectura al libro de Éxodo en el capítulo 18, del versículo 1 al versículo 27, y que tiene como título Jetro visita a Moisés. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti, con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Nombramiento de jueces. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo manda, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió a Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Ahora, le invito, pidamos a Dios que en su misericordia y amor nos dé entendimiento de su palabra dada en este capítulo a través de su Espíritu Santo. El capítulo 18 del libro de Éxodo nos muestra 2 acontecimientos importantes entre Moisés y su suegro Jetro.
En la primera parte podemos ver o aprender sobre la relación de Moisés con su suegro, el cariño, respeto y admiración que tenían uno con el otro. Pero lo más importante es cuando Jetro, en el versículo 10, bendice el nombre de Jehová reconociendo cada cosa que Dios había hecho por su pueblo Israel con el servicio y dirigencia de su yerno Moisés. Desde la primera mención de Jetro en el libro de Éxodo capítulo 2 versículo 16, la palabra de Dios lo llama el sacerdote de Medián, pero esto no deja claro si Jetro era sacerdote del Dios de Abraham, único Dios verdadero, siendo así Jetro un sacerdote monoteísta. Los madianitas eran idólatras, adoraban a diferentes dioses, entre ellos a Baal, o dios de las moscas. Esto no quiere decir que Jetro fuera idólatra de esta deidad, pero tal vez aceptaba la posible existencia de otros dioses aparte de Jehová. Si esto no fuera así, entonces ¿por qué Jetro, después de escuchar y ver lo que Jehová había hecho por el pueblo de Israel, bendice el nombre de Jehová, pero aparte en el versículo 11 del capítulo 18 dice conocer que Jehová es más grande que todos los dioses, reconociendo su poder y soberanía al grado de, en el versículo 12, presentar holocausto y sacrificio al único Dios verdadero? Tal vez usted sea como Jetro y esté seguro de la existencia de Dios como todopoderoso, pero su fe y su corazón estén desviados en la posibilidad de la existencia de otros dioses, otros santos o dueños de los cielos y de la tierra. O tal vez usted conoce a alguien que tenga este pensamiento de que Dios existe, pero también existen otro tipo de dioses. Así que aquí está el primer consejo dado en este capítulo, que al igual que Moisés, escuche, obedezca y practique los mandamientos de Dios, y así podrá dar testimonio de la existencia y soberanía del Dios de la Biblia, de Jehová de los ejércitos. Y al igual que Jetro, bajo este testimonio, las personas dejarán la idolatría y conocerán que solo existe un Dios único y verdadero. Otro consejo que podemos ver en esta porción bíblica es que la relación entre suegros y yernos o entre parientes políticos no solo puede, sino debe ser, como lo marca el versículo 7, donde podemos ver el cariño y respeto que existe entre Moisés y su suegro, ya que se habla del encuentro de Jetro y de Moisés, sin mencionar que Moisés tuviera el mismo trato con su mujer e hijos que al igual que a su suegro tenía ya mucho tiempo de no haber visto. La segunda parte de este capítulo habla del gran consejo de Jetro a Moisés, que era delegar los asuntos del pueblo de Israel que lideraba por ordenanza de Dios, lo que nos deja consejos muy importantes como 1. Moisés era la voz de Dios ante el pueblo, y cada necesidad o situación debía ser tratada por él para que existiera un orden. Pero 2. Era una tarea agotadora y absorbente para Moisés, debido a que en Éxodo capítulo 12, versículo 37, se habla que la cantidad de personas que salieron de Egipto era un aproximado de 60,000 varones, sin contar mujeres y niños. ¿Se imagina dirigir un pueblo de esta magnitud? 3. Así que uno de los consejos de esta porción de la palabra es que si Dios te ha puesto como líder y portavoz de su palabra, seas capaz de delegar responsabilidades para que cumplir la voluntad de Dios no te sea tan agotador. Así que si eres líder en el servicio de Dios, lo mejor es que hagas como Moisés y delegues cargos, preparando a quienes dejarás a cargo, tomando en cuenta las características que Dios pone como ordenanza que deben de cumplir estas personas. En el versículo 21 dice la palabra de Dios que estos varones tienen que ser temerosos de Dios, varones de virtud, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. 4. Segundo consejo. Sé humilde y escucha el consejo de personas sabias como Jetro, con experiencia y madurez, sin importar el cargo que tengas, por gracia de Dios, pues del versículo 13 al 27 la palabra de Dios nos muestra cómo Moisés humildemente escucha y ejecuta el consejo de su suegro Jetro.
5. La palabra de Dios nos instruye como pueblo a reconocer y aceptar que hay hombres que Él mismo instituye para nosotros someternos a estas autoridades, pero siempre dando la prioridad a Dios con la finalidad de saber, conocer y realizar su voluntad. Recordemos que el libro de Éxodo es parte del Antiguo Testamento. Por esta razón vemos que el pueblo de Israel tenía que entregar cuentas a Moisés de todo lo que hacía bien y de lo que hacía mal, pues en ese entonces Moisés, siervo de Jehová, era ese intermediario terrenal para que hubiese una relación entre Dios y los hombres. Pero en el Nuevo Testamento podemos ver que es gracias a Cristo que no existe más intermediario terrenal entre Dios y los hombres. En Romanos capítulo 5, versículo 1, la palabra de Dios dice: Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 10, la palabra de Dios dice: Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que valoremos lo que Dios ha hecho por nosotros a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Pues aunque ha puesto hombres a su servicio, no es el hombre por quien debemos buscar esa reconciliación o relación con Dios, sino solo se debe tener fe de que Cristo murió por tus pecados, haciéndote justo y libre de pecado delante de Dios, y que gracias a esto ahora puedes gozar de una vida eterna en Cristo Jesús. Te invitamos a que sigas compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.